Cuando los creyentes estaban perseguidos por los romanos, fueron escritas estas cartas de Pedro. Ellos intentaron desestabilizar el imperio. Por eso dice San Pedro: por lo tanto, abandonando maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, primera de Pedro 2:2. Deseo con ansias la leche puro de la palabra como niños recién nacidos, de ella que serán su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, primera de Pedro 2:3. Pedro comienza desafiándolos a que crezcan en la vida espiritual, a que maduren, a que no se queden como niñitos espirituales. Versículo 4. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. La piedra viva rechazada, porque en la construcción de aquellos días buscaban una piedra que sirviera de base, la piedra principal de la construcción. Luego tenían esa piedra en la mano, pero como estaban buscando una mejor y se descuidaba, esa era la mejor. Entonces él dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa, valiosa. Al acercarse a Él también nosotros son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Si Él es la piedra viva, la principal piedra viva, ustedes son las demás piedras que van encima, pero también vivas. Miren que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que confía en ella no será jamás defraudado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y entonces es una piedra de tropieza y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también destinados. ¿Cuál es la diferencia? El que cree es un escalón para crecer. El que rechaza es un obstáculo que hace tropezar. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Si creen, no tropiezan. Y también así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Hace tropezar a los que no creen. ¿Cuál es la diferencia? El que cree es un escalón para crecer. El que rechaza es un obstáculo que hace tropezar. Tropiezan al desobedecer la palabra para los cuales estaban destinados. Si creen, no tropiezan, crecen. Si no creen, rechazan, desobedecen, tropiezan. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una declaración más que poética, es teológica, es trascendente, es maravillosa. Ustedes son linaje escogido. Somos seleccionados por Dios, y Dios selecciona a todos para la salvación. Son real sacerdocio, somos un linaje escogido, somos hijos del Rey. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, pero tiene un propósito. ¿Por qué somos ese linaje escogido? Ese real sacerdocio.
esa nación santa, esa propiedad de Dios. ¿Por qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas del pecado a la luz admirable del Evangelio. Para eso somos un pueblo especial. Para eso somos miembros del reino de Dios. Para cumplir un propósito, para llevar adelante una misión, para anunciar a los que están en las tinieblas del pecado la luz, la libertad del Hijo de Dios. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Este mundo no es de ustedes, nosotros estamos de paso. Este mundo fue echado a perder por la causa del pecado, porque llegó a ser propiedad del enemigo, del príncipe del mal. Somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso. Esto no es lo que Dios creó originalmente. A ese mundo original nos estamos encaminando. Por eso les ruego, como extranjeros, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de ser el mal, observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Mantengan una conducta ejemplar, aunque los acusen, que vean las buenas obras y que glorifiquen a Dios. En el versículo 13 habla de la relación del creyente con las autoridades. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea como el rey, como autoridad suprema, a los gobernadores que los envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que para reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haga callar la ignorancia de los insensatos. Y yo sé que hay algunas autoridades que no son íntegras, pero de ninguna manera estamos autorizados por Dios a hacer justicia por nuestras propias manos. De ninguna manera estamos autorizados a actuar mal porque otros actúan mal. Dejemos que Dios ponga cada cosa en su lugar. Él quita y pone reyes. Esa es justicia en el momento indicado. Nosotros debemos de respetar a las autoridades independientemente de cómo nos dirigen. Las autoridades deben saber que también van a dar cuenta delante de Dios de cómo administran y cómo dirigen. Todos somos desafiados por Dios a vivir íntegramente delante de Dios. Porque la voluntad de Dios es que practicando el bien hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como aquellos que se valen para disimular su maldad, que sino que viven como siervos de Dios, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Si sufrimos para hacer el mal, no hay nada para elogiar. Si sufrimos para hacer el bien, y justamente sufrimos, merecemos el elogio de Dios. Ese elogio de Dios es mucho más que una mirada de ojos. Es un elogio de Dios, son bendiciones, son recompensas, son fuerzas y son seguridad que Él hará justicia a su debido tiempo. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes,
dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y termina este capítulo el apóstol diciendo: él mismo su cuerpo llevó al madero nuestro pecado, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, ahora han vuelto al pastor que cuida de su grey. Por la muerte y el sacrificio de Cristo, somos rescatados para vivir diferentes, para no seguir haciendo lo que hacíamos, para no darle la espalda al Señor y a su palabra, para caminar de su mano, para hacer su voluntad, para prepararnos para su reino. Por eso, en este momento yo quiero invitar a que demos un giro si es necesario y volvamos totalmente nuestra vida alineada con el plan de Dios. Y si ya venimos caminando alineados con el plan de Dios, reformulemos y recomprometamos nuestro vínculo con Él. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Recibe nuestro compromiso de caminar totalmente alineados con tu palabra y con tu voluntad. Nada merecemos. Te pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.